ya ver a los que estaban de vacaciones regresar. Y bueno, sigamos orando los unos por los otros, amados, porque bueno, no somos inmunes, estamos guardados, estamos protegidos, pero no somos inmunes. Amén. Seamos diligentes, traigamos nuestro cubrebocas. Ahí tenemos un nuevo aparato padrísimo que nos trajo Claudia, que ofrendó Claudia. Le hace así con el pie y sale el gel. Muy padre. Habíamos andado buscando uno y Claudia dijo: no, yo lo traigo. Y ya está ahí, gracias a Dios. Gracias por esa siembra, hija. El Señor te lo multiplique al 100 por 1. Ya está puesto el calentón. Y bueno, ya tenemos otras cosas ahí que hemos hecho entre todos para esta casa del Señor. Así que damos gracias y vamos avanzando. Pregunta: ¿cómo les va en el ayuno? Porque yo quiero pensar que todos estamos ayunando. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, los que estén ayunando, ahí les pido que sigamos orando por la casa, por la iglesia, porque yo creo que todos queremos ver que nuestra casa crezca, ¿no? Todos queremos ver que nuestra casa se llene y seamos más cada vez, porque pues bueno, Dios nos plantó aquí, amamos al Señor, lo hacemos por el Señor y juntos podemos hacer grandes cosas. Amén. Sigan ayunando, por favor. Amén. Y si no está ayunando, bueno, es un buen tiempo para iniciar. Todavía faltan días. Gracias a Dios son 21 días, entonces todavía hay oportunidad. Aunque faltara un día, aún así hay tiempo para. Porque mire, siempre es bueno estar tomados de la mano del Señor y el ayunar nos ayuda a tener un mejor encuentro, un mejor entendimiento con el Señor. Si no sabe cómo ayunar, acérquese, pregunte, y con la pastora, conmigo, cuéntele a quien más confianza le tenga. Pero sí, no se quede sin ayunar y bueno, pues hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Estamos nuevamente siendo atacados, así dice mucha gente, ¿verdad? Porque veo muchos mensajes ahí muy apocalípticos y muy nomás de esos para asustar a la gente, que viene la nueva ola y que muchos contagios. Pero mire, esto es el resultado de muchas fiestas que no se cuidaron el 24, 25, posadas. Y como me decía un hermano ayer, ¿verdad? Todavía faltan los del día último. Todavía faltan los del día último que empiecen a brotar. Entonces, bueno, hay que cuidarnos nada más. Sabemos que estamos cuidados, resguardados, pero pues hay que cuidarnos. No está de más, no hay que bajar la guardia. Mire, lamentablemente mucha gente del pueblo de Cristo está falleciendo. Pero mire lo curioso y lo que nos ha estado mostrando el Señor, que la gente que no se ha vacunado es la que se ha puesto más mal. Y precisamente ayer estábamos en una reunión, era un Zoom en la que estuvimos ahí en una reunión y era gente cristiana. Y hablaba una persona y decía una persona muy enojada, no sé si era congregante o qué era, pero decía: es que esos pastores que les dicen que no se vacunen, que se vacunen. Entonces, pues bueno, hay que vacunarse, porque es como los bebés, ¿verdad? Si los bebés los vacunamos de sarampión, viruela, varicela, no sé qué más les ponemos, la triple, la múltiple, pues también hay que cuidarnos. Pero bueno, hay muchas situaciones que vivimos en nuestro diario vivir en este mundo que luego a veces no entendemos por qué suceden o cómo suceden, porque a veces no entendemos cómo funciona el mundo. Nosotros, los que ya empezamos a tener un mayor entendimiento o conocimiento de Dios, pues empezamos a ver que las cosas funcionan en un orden, y ese orden es un orden que
en la mayoría de las ocasiones nos dicta la Escritura. Digo, todo lo que nos dice la Escritura es la manera en que se va moviendo el mundo, o vaya, es como nosotros deberíamos de enfrentar las situaciones del mundo. Tenemos que tener un entendimiento de muchas cosas, pero también tener un entendimiento de la Escritura para poder abordarlas de una mejor manera, de una mejor forma. Y para que me entienda un poquito mejor lo que le estoy tratando de decir, es que nosotros tenemos que entender y corregir muchas cosas de nuestra vida, porque hay muchos problemas que nosotros los vemos terrenales y que nosotros los queremos resolver con sabiduría terrenal y con una situación terrenal, pero no son problemas terrenales en su mayoría. En su mayoría son problemas que se tienen que abordar desde una índole espiritual. Pero estamos tan acostumbrados a lo que podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar, que se nos pierde de vista el mundo espiritual, o no lo tomamos en cuenta, o dicen, esos cuates están bien locos, ya los perdimos. Esos cristianitos, no hombre, los perdimos. Pero realmente no. Y mire, para que nosotros podamos entender un poquito por esta situación y de esto que yo le hablo el día de hoy, vamos a un pasaje que se encuentra en Segunda de Crónicas. Póngamelo en Reina Valera, Eric, porque hoy traigo ganas de hablar así como medio gachupín. Segunda de Crónicas 15, versículo 2, primeramente. Perdón, váyase al 3 mejor de una vez, al 3, perdón. Ok. Y dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. No te adelantes, ahí quédate. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Vamos al versículo 5, 4 no, al 5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Número 6. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y ahí vamos a poner una pausa. Bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que a través de tus escrituras y poniéndolas en práctica es que podemos encontrarte y encontramos sabiduría. Permite que esta enseñanza quede en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la acción. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dice estos pasajes que leímos, no había paz. La gente estaba en aflicción. Gente peleaba con gente, ciudad con ciudad. En otra versión dice que inclusive era un país contra otro país. Vaya, todos estaban en conflicto. Era un conflicto constante, no había paz. Era un conflicto personal. Es como en la actualidad hay mucha gente que no vive en paz consigo mismo y trata de encontrar esa paz por medio de otros satisfactores que no son los correctos. Y estoy hablándole, por ejemplo, de esa gente que no encuentra paz en su manera de vivir, en su manera de vivir, en su manera de ser, y recurren, por ejemplo, al alcohol, recurren a muchas cosas, porque no encuentran paz, están en conflicto, están en tribulación. Yo he conocido gente que, y se lo voy a decir así, no solamente la cuestión de vicios, son cuestiones que nos atrapan o que queremos llenar para sentirnos bien.
Yo conozco gente que tiene problemas de consumismo, ¿verdad? Y no estoy hablando de consumismo traje, consumismo zapatos, ¿no? Es de esa gente que no están en paz, ¿verdad? Quieren salir de compras todos los días. Aunque sea al súper, al Oxxo, pero necesitan ir a comprar algo. A veces hay problemas de ese tipo. Y lo digo de esta manera porque, por ejemplo, un problema de alcohol, de drogas, inmediatamente lo identificamos. Pero ese otro tipo de problemas a veces batallamos. A veces batallamos. ¿Qué le pasó a la mujer samaritana? Usted conoce esa historia. ¿Qué le dice Jesús? Hey, háblale a tu marido. Y le dice, no, es que no es mi marido. Bien dices, le dice Jesús. Porque varios has tenido y con el que vives tampoco es tu marido, ¿verdad? También a veces hay ese tipo de situaciones. No vivimos en paz. Entonces estamos buscando un satisfactor, algo que nos ayude a conseguir lo que queremos o lo que pensamos que nos va a hacer sentir mejor. Es gente que tiene conflicto interno. Ahora también la escritura, el pasaje nos habla de que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Y esto a mí me recuerda cómo hay gente que tiene conflictos en lo familiar, en su casa. ¿Cuánta gente prefiere estarse en el trabajo que llegar a la casa? ¿Cuánta gente prefiere andar en otro lugar que llegar a su casa porque sabe que en su casa va a encontrar conflicto? Sí, que porque se va, por eso dice ahí los que salían, y que pues sí porque llegó, los que entraban. Pero de alguna u otra manera siempre hay conflicto. Este es el otro tipo de situación que no nos permite y no nos deja vivir en paz. Cuestiones personales, cuestiones en lo familiar. Ahora, no se hable de cuestiones de la cultura o culturales o de la sociedad. Tenemos muchos problemas sociales. Ahora, cuando hablamos de estos problemas en los que vivimos, y usted puede darse una vuelta por ahí entre las noticias y se va a dar cuenta de una bola de cosas que suceden. Cualquiera podría decir, no, pues es que está canijo el enemigo, ¿verdad? Así decimos la gente en Cristo. Es que es el enemigo. Pues mire, aquí es donde se pone buena la cosa. Porque en lo que acabamos de leer en el versículo 6, Segunda de Crónicas 15:6, dice al final, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Recórcholes. Le digo, cualquiera hubiera pensado que era Satanás, que era el diablo. Pero aquí dice que era Dios. ¿Cuántos de los problemas o situaciones que hoy vivimos y enfrentamos en la sociedad nos los ha puesto Dios? ¿O ha permitido Dios que sucedan? ¿Cuántos? Cualquiera hubiera pensado que era Satanás. Y mire, y le echamos la culpa a Satanás de muchas cosas, al pobre diablo. Ese sí es un pobre diablo. Porque le echamos la culpa de todo. Y dice la escritura, no había paz, había desintegración familiar, había conflicto urbano, había conflicto entre las ciudades, entre los países. Pero con este pasaje Dios nos dice, hey, si le vas a echar la culpa a alguien, échamela a mí. Si vas a culpar a alguien, cúlpame a mí, dice el Señor. Ahí dice, Dios los turbó con toda clase de calamidades. Muchos de nosotros culpamos a la persona equivocada. Andamos cargándole las culpas a quien no debe. Pero fíjate, déjate digo algo. Si aquí estamos viendo que Dios es el que ocasionó el problema, si Dios es el problema, entonces Dios es la solución. Dios es la solución. Si Dios es la causa, entonces Dios es la cura. Esa es la buena noticia.
¿Y cómo es que todo esto puede venir de Dios? Nos podemos preguntar, ¿cómo es que esto viene de Dios? Mire, voy a tratar de explicarle algo. Dios se vale, o Dios, vamos a decirlo así, le encarga al diablo el trabajo sucio. El diablo termina haciendo el trabajo sucio de Dios, por decirlo de alguna manera, no vaya a pensar que estoy faltándole el respeto al Señor, Dios me libre. Porque fíjese, aún ni el diablo, aún ni Dios puede tocarle a usted, a su familia, a su vida, si Dios no se lo permite. O sea, lo que el diablo está haciendo en su vida, o lo que está metiéndole el pie en su vida, es porque Dios así lo está permitiendo. Aún si el diablo se mete en su vida, es porque Dios se lo está permitiendo. Qué interesante está esto, ¿verdad? Porque Dios no se mueve Él por Él mismo. Él hace lo que Dios le permite hacer, solamente eso. No hace algo diferente, hace lo que Dios le permite hacer. Dios los turbó con toda clase de calamidades. Quiero que entienda usted esto, porque esto nos va a ayudar a resolver muchos problemas de nuestra vida. Lo espiritual siempre precede a lo natural. Lo espiritual gobierna lo natural, no al revés. El cielo determina lo que pasa en la tierra. El cielo es el que se mueve, en el que suceden las cosas, y posteriormente es lo que se establece aquí en la tierra. Muchos problemas que hoy vivimos, nosotros los queremos abordar de una manera terrenal, pero son problemas que Dios está permitiendo desde el cielo. Por lo tanto, son problemas que vamos a resolver en el cielo o con el cielo. Si usted está en una situación que el cielo permitió y usted se está desgastando en quererla resolver, no la va a resolver, ni se desgaste. La solución está en el cielo. Tratar de solucionar cosas terrenalmente es una pérdida de tiempo. Solo hay una solución para las cosas causadas en el cielo, y es Dios. Y es Dios. Necesitamos que el cielo baje a la tierra para poder resolver los conflictos o nuestros conflictos. Pero pues tenemos que acercarnos al cielo. Tenemos que acercarnos. Mire, déjeme le explico algo antes de seguir adelante. Usted sabe que la Biblia se divide en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, ¿verdad? Todos estamos en eso. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor tenía un pacto con su pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento volvemos a ver cómo el Señor también tiene un pacto, pero no ahora con su pueblo solamente, sino con su iglesia, con quien reciba a Jesús como el Mesías. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que cree que no es el mismo Dios del Antiguo Testamento y que no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Déjenle digo algo: sí es el mismo Dios. Sí es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios actuando con una, vamos a decirlo así, con una ira o con un enojo activo. Con un enojo activo. ¿Cómo es esto de un enojo activo? Cuando el Señor se molestaba con algún pueblo, con alguna ciudad, la destruía. Vemos el caso de Sodoma y Gomorra, cómo el Señor la destruye. Vemos el caso del diluvio, cómo el Señor llena el planeta de agua.
porque acaba con todos los hombres. Vemos también cómo en algunos pasajes de las Escrituras, cuando el Señor estaba molesto con los rebeldes, cómo se abría el suelo y se los tragaba. Eso era la ira activa de Dios. ¿Qué es lo que cambió esto? ¿Qué es lo que cambia las cosas? El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Jesús es lo que viene a cambiar el juego. Es lo que cambia las reglas del juego. Porque ahora, por medio del sacrificio de Cristo, Dios renueva su relación con el mundo, con la iglesia. Y por medio de Cristo, Dios se reconcilia con la creación. Inclusive aquella gente o aquellas personas que no le han recibido a Jesús como Mesías, están disfrutando, vamos a decirlo así, de esa reconciliación que hizo Dios con la creación, por medio de Cristo. Porque por medio de Cristo tenemos reconciliación con Dios. Por eso mucha gente habla de que ahora nos podemos acercar a Dios. Por eso mucha gente habla de que podemos orar directamente a Dios. Que así es. Porque el Señor nos reconcilió. Entonces fíjese, retomando la idea, no son dos dioses distintos, es un mismo Dios. Pero son dos relaciones diferentes. Son dos relaciones distintas. Era una manera diferente la de relacionarse en el Antiguo Testamento y ahora es una manera nueva de relacionarse en el Nuevo Testamento. Es cuestión de relación. Es el mismo Dios, dos relaciones diferentes. En el Antiguo Testamento había una solución temporal del pecado. Entonces Dios tenía que actuar directamente sobre muchas situaciones. Él tenía que actuar porque no había otra forma de arreglar muchas de las situaciones que se vivían. Y en el Nuevo Testamento encontramos el sacrificio de Cristo y es por ello que Dios se reconcilia con el pueblo, Dios se reconcilia con el mundo y se puede relacionar de una manera distinta con cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, no es que Dios haya cambiado, cambió la relación. Es la forma de abordar las situaciones. Y hoy, fíjese, hoy enfrentamos la ira pasiva de Dios. No quiere decir que Dios no se enoje, pero ahora es una ira pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí mismo, pero vámonos hasta el versículo 24, Eric, por favor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto, 26, por esto, Dios, ¿sí nos fuimos al 26? Sí, perdón. Por esto, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y vamos al 28 para rematar. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no toman en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿qué sucede ahora con la ira pasiva de Dios? Pues no nos va a tragar la tierra, ni nos va a mandar lluvia de fuego, ni nos va a mandar un diluvio, pero nos entrega a la gente a sus pasiones vergonzosas. Los entrega al pecado. Por eso usted puede ver tanta gente metida en pecado y en situaciones
de las cuales no pueden salir, porque no se acercan a Dios, Dios los entrega. Haga de cuenta que están viviendo una vida, y así lo hacen, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, una vida sin Dios. Y si viven una vida sin Dios, pues viven una vida que va en contra de lo que dicen las Escrituras. Por eso el Señor los entrega. ¿Sí podemos entender esto? El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue estando en contra del pecado, pero antes Él tenía que intervenir de una manera personal, violenta, activa, y ahora lo hace de una manera pasiva, dando tiempo a ese momento en el que todos vamos a tener que enfrentar juicio. Dios los entregó. Dios nos entrega. Los entregó a que se enfrentaran y sintieran una vida sin Él. Eso es lo que nos está diciendo Romanos. Es como cuando usted tiene un perrito en su casa. El perrito, usted ahí le da techo, le da comida, le da agua, pero suéltelo en la calle y ya no se haga cargo de él. ¿Qué va a pasar con ese perrito? Al rato lo va a ver que anda buscando comida de donde pueda, en los basureros, sucio. De esos hay veces perritos esos lanudos que parecen estopa de taller mecánico, ¿eh? Y andan ahí en la calle porque nadie se encarga de ellos. Eso es lo que hace Dios. Si nosotros no corregimos nuestro camino, ándele pues, mijo, váyase a la calle. Haga lo que usted guste, ¿verdad? Entonces, el problema no solamente es eso, de andar en la calle sin la presencia de Dios, sino que entre más nosotros nos alejamos de esa presencia de Dios, el espacio que se va formando y que se va generando entre Dios y nosotros se va llenando de consecuencias. Se va llenando de situaciones que no podemos resolver, se va llenando de problemas, se va llenando de pecado. Y podemos seguir alejándonos más y se va a ir llenando cada vez más ese espacio con consecuencias. Las consecuencias que vivimos en nuestra vida es la distancia que hay desde donde se encuentra Dios hasta donde estamos nosotros, hasta donde va usted. Esas son las consecuencias. Las consecuencias que vive en su casa, que vive en su vida, en la sociedad. Es ese espacio en el que nos hemos distanciado de Dios. Mire, la reunión de la que le platicaba ahorita al inicio, que estuvimos ayer, es una reunión en la cual pues se nos está hablando porque estamos formando un frente común para poder, ¿cómo decirlo? Para poder hacer frente, nosotros como pueblo de Cristo, para poder hacer frente a muchas de esas leyes o situaciones que se quieren legislar que van en contra de la palabra de Dios. Entonces no es cosa de simplemente pararnos y decir, oye, no, eso está mal. No. Por eso tenemos que ponernos en un acuerdo, por eso tenemos que capacitarnos, porque no se trata nada más de decir no. Es como en los trabajos, no se trata nada más de decirle no a todo, sino que si no me parece eso, bueno, pues mira, no, eso creo que no es así, pero yo te propongo que hagamos esto. ¿Sí me explico? Cada vez que nosotros decimos que no a algo, bueno, pues proponga entonces. Entonces eso es parte de lo que nos estamos capacitando para poder aprender a frenar, pero también a proponer. Y se lo explico y le digo esto, le platico esto, porque mire, ahorita hay muchas situaciones que nos queremos volver así fariseos y romper las vestiduras. Pero son problemas que se empezaron a generar desde hace décadas atrás. Décadas atrás.
Muchos de los problemas que se están ahorita legislando son por igualdad de género. ¿De dónde vino a surgir esa igualdad de género? ¿O de dónde vino tan fuerte ese movimiento? De generaciones atrás, de papás que no estuvieron al pendiente de una educación con sus hijos. Es la verdad. Porque si el pueblo de Cristo hubiera hecho la tarea ya en los años 60, 70, yo le puedo asegurar que ahorita viviríamos una situación muy diferente. Porque no toda la responsabilidad es de los pastores, ¿eh? Nosotros como pueblo de Cristo tenemos que dar testimonio y también tenemos que hacer una diferencia entre la sociedad. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Yo el otro día le explicaba a una persona de los del radio. Digo, mira, a mí me, pues, vamos a decir, me incomoda que mucha gente piensa que todo lo va a solucionar con pura oración. Y sí, no me vaya a malentender, si usted que me está viendo por aquí, no me vaya a malentender, sí tenemos que orar y no tenemos que dejar, tenemos que orar sin cesar. Pero tenemos también que emprender acción. No puedo yo pasarme todo el día orando y seguir haciendo lo incorrecto o no hacer nada. Tengo que empezar a actuar de una manera coherente. Entonces muchos de los problemas que estamos viviendo ahorita es porque décadas atrás no se hizo lo correcto. Fíjense, voy a sonar como viejito, pero déjenme le platico algo. Voy a sonar como ya grandecito de edad, pero en mis tiempos, así como en Tangamandapio, aquel pueblecillo con crepúsculos arrebolados. En mis tiempos usted no veía a los jóvenes como desesperados comprando cerveza y cigarros en el Oxxo. Es más, no existían los Oxxos. Iban al expendio, iban escondiendo para que no los fuera a ver el papá, el tío, el primo, el sobrino o la vecina chismosa. ¿A poco no? Bueno, los de mi generación, ¿a poco no? Andaban escondiéndose. Yo me acuerdo compañeritos míos de la secundaria y la prepa andaban pidiéndole el favor al amigo, el primo, no sé qué, que ya se veía más grandecito para que fuera y les comprara una cerveza o que fuera y les comprara un cigarro. Y ahorita en el Oxxo desesperados y ya no salen con un Six, salen con un 24, un 48, un 120 y le podemos seguir duplicando, No, es tremendo. De veras. Una cosa más. Ver mujeres haciendo eso. En mis tiempos era así como que, la viste, andaba fumando. Ahora no. Es más, veo más mujeres comprando alcohol que hombres. Es algo terrible, de veras. ¿En qué momento cambiaron las cosas? ¿En qué momento la sociedad permitió que sucediera todo eso? Mire, platicaba yo también con un varón el jueves en la mañana en un desayuno y caíamos en la coincidencia. Le digo, mira, a mí me tocó cuando yo era niño, allá en los años 70, no saqué cuentas, pero yo era niño en los años 70. Y yo me acuerdo que mis primos, los que eran así más vivarachos, vamos a decirlo así, y que hacían una hazaña que no era una hazaña buena, déjeme le digo, era algo, a lo mejor era algo malo, o que se haya robado algo. Voy a exagerar y voy a inventar tal vez, que se robaron algo o engañaron a algo. Era lo que se le celebraba al chamaco, o que decía una palabrota, ay, míralo que ha usado. Era lo que se le festejaba. Yo no sé si a usted le tocó vivir algo así, ¿verdad? Pero esas son las consecuencias de muchas de las cosas que hoy vivimos. Se empezó a festejar el abuso, se empezó a festejar el que tranza no avanza, se empezó a dar
validez a cosas que no se le debieron haber dado. Mire, yo me acuerdo también, ya para terminar porque se nos va a ir el tiempo. Yo me acuerdo que antes, para que alguien estuviera en la televisión, tenían que hacer examen, sacar licencia y guara. Y que dijeran una mala palabra no era permitido. Y desde un programa que salió ahí, un reality, bueno, es el parámetro que yo más o menos tengo. Un reality que salió en la televisión y que empezaron a decir groserías así en vivo, ahí en la tele. Como que a partir de ahí se distorsionó la televisión. Y ya no hay un conductor que no diga malas palabras. Eso está terrible. Ahí andan los chavalitos, las muchachitas cantando cosas que cuando le encuentran sentido a lo que están cantando, dicen, qué caray, ¿a poco es eso? Que ni saben que están cantando, pero está mal. Pero bueno, es otra historia. Entonces el Señor, retomando, el Señor, ¿qué sucede ahora? Él mantiene una ira pasiva. Dice el Señor, los entregó a la inmundicia. Si nosotros no nos acercamos al Señor, Él nos va a entregar a la inmundicia. Nos va a dejar como un perrito suelto ahí en la calle. Nos va a dejar a merced de nuestras concupiscencias. Y mucho de lo que vivimos hoy por hoy, mucho de lo que nos pasa hoy por hoy a usted, a mí, a cualquiera, es producto de ese acercamiento que hemos tenido o que no hemos tenido con Dios. Porque son consecuencias. Y sí, el Señor es misericordioso y el Señor es amor y el Señor te va a recibir y el Señor te va a perdonar, pero las consecuencias no te las quita. Aún el rey David, que era un rey de acuerdo al corazón de Dios, así dice la Escritura, aún él tuvo que afrontar consecuencias. Parte de esas consecuencias fue que perdió 4 hijos. Aún él enfrentó consecuencias. Ahora, la pregunta, y me voy a apurar, la pregunta es, ¿por qué vivía, hablando del pasaje que leímos al inicio, por qué vivía el pueblo de Israel de esa manera? Le voy a dar 3 situaciones que nos dice aquí la Escritura. En el versículo 3, ¿sí recuerdas, Eric? Crónicas, segunda de Crónicas, 15:3. ¿Sí? Muchos días, dice muchos días, o sea, un tiempo prolongado, o sea, no fue de la noche a la mañana, fueron muchos días. Israel sin verdadero Dios. Vamos a quedarnos hasta ahí. Muchos días, es un periodo largo de tiempo. Y nos dice, Israel estaba sin el Dios verdadero. El pasaje no dice que Israel no estaba sin religión. El pasaje no nos dice que Israel no iba a la iglesia. Israel no dejó de tener sus actividades religiosas. Israel seguía teniendo sus actividades, seguía teniendo su templo, seguía teniendo sus sacerdotes. Pero lo que nos dice el pasaje es que estaba sin el verdadero Dios o sin el Dios verdadero. La palabra clave aquí de este pasaje es verdadero. Verdadero. Porque el pueblo de Israel creía en Dios. El pueblo de Israel le oraba a Dios. Tenían sus actividades religiosas. Y tenían todo eso, pero sin el Dios verdadero. ¿No le suena algo similar a lo que a veces ocurre? Eso nos puede ocurrir actualmente. Esto nos da a entender y nos dice claramente que podemos ser alguien que va a la iglesia, podemos ser alguien que ora, podemos ser alguien que tiene muchas actividades en la iglesia, muchas actividades religiosas, pero que probablemente no estamos allegados al verdadero Dios. Qué interesante. Eso quiere decir que el venir a la iglesia no le garantiza que usted tenga una relación con Dios.
o que esté con el Dios verdadero. No se lo garantiza. Y en la Biblia, cuando no hablamos de un Dios verdadero, la palabra que se utiliza es ídolo o idolatría. Cuando no se habla o no se está tratando de un Dios verdadero, es idolatría. ¿Y qué es idolatría? Idolatría es persona, lugar, cosa, y ojo con esto, o pensamiento, fíjese, que no le permite tener una relación correcta con Dios, o que usted cree que esa persona, ese lugar, esa cosa, ese pensamiento es su fuente de provisión. ¿A qué me refiero? Hay gente que confía más en todo menos en Dios. Nosotros pensamos cuando hablamos de idolatría, o mucha gente piensa, yo sé que ustedes ya no, pero mucha gente piensa cuando hablamos de idolatría que estamos hablando de santitos, de esculturas, de altares, de una piedra, un monumento. Pero no, la idolatría no solamente es eso. La idolatría es, como le decía, persona, lugar, cosa o pensamiento que no le permite llegar a Dios. Nosotros aquí en México tenemos una idolatría terrible. Usted lo sabe, lo podemos ver. Hay una idolatría terrible. Pero también hay otros muchos ídolos en nuestra vida, que pudieran haber en nuestra vida. Muchos de esos ídolos pueden ser prejuicios, pueden ser ideas preconcebidas. Para mucha gente, un ídolo es la ciencia. Se basan más en los hechos, en lo físico, que en una realidad espiritual. Si no se lo demuestra, entonces no existe Dios. Si no lo puedo ver, entonces no existe. El otro día escuchaba a una persona, un predicador, que decía, la ciencia son los cuentos de hadas para los adultos, decía. Porque a veces preferimos creer en cuestiones de la ciencia que creer en Dios. Yo les decía la semana pasada, si mal no recuerdo, le digo, usted le puede decir a una persona Dios te ama y se va a quedar así como que ya vas a empezar. Pero si usted le dice, oye, la vecina de ahí enfrente a las 12 de la noche sale de su casa, se monta en una escoba y le da 2 vueltas a la cuadra volando, se la va a creer. Y hasta va a estar ahí al pendiente, ni va a dormir para estar viendo a ver si sale ahí. Si sale la vecina. Y en una de esas que sí salga a tirar la basura. Bueno. Y a barrer, ¿verdad? Sale con todo y escoba. A veces creemos más en otras cosas que aceptar a Dios. Es algo bien interesante. Hay mucha gente que su ídolo es el dinero. Hay mucha gente que si no trae dinero en la bolsa, se siente acabado, derrotado. Yo les he platicado aquí muchas veces, a mí me tocó verlo en la maquiladora. Usted podía ver a una persona así muy tranquila, muy humilde, pero el día de pago, no hombre, el día de pago brillaba el águila y brillaba la bota piteada, el cinto, el sombrero. Cambiaba la actitud, es más, manejaban el carro así, con el brazo así acá en el vidrio. ¿Sí les ha pasado? Porque el dinero cambia. Hay gente que tiene su confianza en el dinero. Hay gente que tiene su confianza en la economía, obviamente. Hay gente que se confía en la ropa. Hay gente que confía en sus estudios. Se clavan a estudiar. Ese es su Dios. Oye, vente a la iglesia. No, espérame, tengo que estudiar. Pues no se diga el trabajo, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que prefiere estar en el trabajo?
Yo le he platicado aquí muchas veces, lo he repetido infinidad de veces. Hemos orado por gente que viene pidiendo un milagro de Dios para encontrar trabajo. Y cuando lo encuentra, ¿qué cree? Ya no puede venir a la iglesia porque tiene mucho trabajo. Hay muchos dioses falsos. Hay mucha idolatría. Hay mucha idolatría. Y la otra pregunta que nos podemos hacer, ¿y por qué el pueblo de Israel adoraban a un Dios falso? ¿Cómo es que adoraban a un Dios falso? Vamos ahí mismo al versículo 3, segundo de Crónicas 15:3. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y sin sacerdote que enseñara. Y sin sacerdote que enseñara. El pasaje no nos dice que no hubiera sacerdotes. Seguramente lo sabía. Pero no hubo o no había alguien que realmente les enseñara. Dice que no había quien les enseñara. Muchos problemas que tenemos nosotros en nuestra vida, que tenemos a veces como iglesia inclusive, es que no impactamos a la sociedad. ¿Y por qué no impactamos a la sociedad? Porque no estamos bien afianzados en nuestra fe, en nuestros conocimientos. No damos un buen testimonio. Aquí en la iglesia, en Cuatro Paredes, somos unos, y allá en la calle somos otros. No damos buen testimonio. No impactamos. ¿Y por qué pasa mucho eso? Porque la iglesia de Cristo se ha dado mucho a complacer a la gente en lugar de que la gente venga a los pies de Cristo. No me voy a meter en ese brete, ¿verdad? Pero hay mucho conflicto con eso. Hay muchos lugares donde favorecen el llenar una membresía que el madurar al creyente. El madurar al creyente. El madurar al creyente no es fácil, déjeme le digo. Y no cualquiera aguanta la maduración. Y se lo voy a decir así. El madurar cuesta. El madurar, hay que madurar hasta en eso, ¿verdad? En el querer madurar. Porque mire, hemos tenido, y lo voy a decir así, lo voy a decir así tal cual, lo voy a decir claramente. He tenido gente aquí en la iglesia que me dicen, pastor, yo con usted de aquí al infinito y más allá. Y a la hora que usted le dice, oiga, mijo, hágase para acá, ahí por donde va está mal. ¿Qué cree que pasa? Bye. Me maltrataron, ya me voy. Nuestra responsabilidad como pueblo de Cristo es tomar la palabra de Dios y hacer lo que dice la Escritura. Hacer lo que dice la Escritura. Vaya, yo tengo un conflicto en mi matrimonio. Yo me voy a las Escrituras. Ahora, si soy muy nuevo y no tengo conocimiento, me acerco a alguien que me pueda guiar. Veo lo que dicen las Escrituras acerca del matrimonio. Ahí me encomiendo y le pido ayuda al Espíritu Santo para que me dé la fortaleza y me ayude a caminar y a hacer lo que dice la palabra. No espere que con la pura oración el Espíritu Santo, ya. No. Tiene que pedirle guianza, fortaleza para caminar y corregir lo que tiene que corregir, de acuerdo a lo que dice la Escritura. De otra manera no va a suceder. Y obviamente todo esto que le estoy diciendo habla de una palabra clave que se llama obediencia, honra, humildad también.
Porque luego nosotros pensamos que nuestras ideas son mejores que las ideas que vienen aquí. Dice, sí, ahí dice el versículo de que someterse a su marido, pero yo opino que tiene que ser de esta manera. No, espéreme. Tenemos que hacer lo que dice la Escritura. La semana pasada hablábamos en el radio precisamente sobre eso, de construir sobre la roca y construir sobre la arena. Cuando nosotros construimos sobre la arena, no está bien cimentado lo que construimos. Y yo les decía, la arena es cuando nosotros aportamos, porque nos creemos más inteligentes que la Escritura, y aportamos cosas. A veces inclusive nos convertimos en cristianos de buffet. ¿Sí sabe cómo es eso de buffet? ¿Qué sucede cuando usted va a un buffet? Ahí encuentra una variedad de platillos, ¿verdad? Dice, no, las verduras no, ni que fuera conejo. Y no, esto no me gusta. Esto no se ve bien. Este sí. Entonces en el buffet nomás se come lo que a usted le gusta. Aquí nos tenemos que comer lo que nos sirvan. Nos guste las verduras o no nos gusten las verduras, nos las tenemos que zampar. Ese es un problema muy fuerte. Tenemos que enseñar lo que dice la Escritura. No podemos dejarnos guiar por lo que está de moda o por lo que es popular o por lo que atrae gente. Tenemos que hacer lo que dice la Escritura. El objetivo no es llenar un lugar o una iglesia, el objetivo es sanar gente y madurarlos en Cristo. Pero le digo, se requiere valor, se requiere valentía y se requiere esfuerzo. Número 3, vámonos otra vez a 2 Crónicas 15:3. Se les va a quedar grabado, ¿verdad? Muchos días, volvemos a repetir, ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Sin ley? ¿Qué es sin ley? Pues no nos sujetamos. Vivimos a la Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. O como el gran salmista Vicente Fernández. Vivimos así de allá en la penca de un maguey, ¿verdad? Grabamos como algo así, ¿verdad? ¿Por qué digo como Vicente? Porque él cantaba esa de pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Él hacía lo que quería, ¿verdad? ¿Mande? Y mi gusto es, ¿verdad? No había ley en el pueblo de Israel. No había ley. No había un Dios verdadero. No había sacerdote. No había ley. Entonces cada quien hacía sus propias reglas. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. No había algo a qué sujetarse. Cada quien tenía su propia verdad. Cada quien tenía su propia verdad, ¿no? Cada quien vivía de acuerdo a lo que mejor le parecía, su verdad. Y así vivía mucha gente, así vive mucha gente tratando de imponer su verdad. Y esa es la verdad. Pero mire, ya para ir cerrando, ahora que usted sabe cómo el mundo funciona y cómo lo espiritual gobierna lo físico, o cómo lo espiritual gobierna lo natural. Si Dios causó una situación, no veo que alguien la pueda solucionar. Solamente la puede solucionar Dios mismo. Y para que se despierte, mire, aquí está la solución. 2 Crónicas 15:4. Me lo brinqué deliberadamente para tenerlo ahí un poquito en espera. Dice, pero cuando en su tribulación, se convirtieron
a Jehová Dios de Israel, le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Tribulación. Cuando nosotros nos encontramos en el punto más bajo, cuando tocamos fondo, ¿verdad? Como decimos comúnmente, cuando creemos que ya no hay salida, cuando creemos que ya no hay más para dónde voltear, eso es tocar fondo, eso es una verdadera tribulación. Mire, yo tenía o tengo un conocido que se la pasaba diciendo, no, aquí, porque le decías, oye, ¿cómo estás? Y él decía, no, aquí en tribulación. Como que le gustó la palabrita de tribulación. Pero una verdadera tribulación es cuando usted ya no siente lo duro sino lo tupido, cuando ya no sabe por dónde va a salir, cuando ya no sabe cómo le va a hacer. Esa es una verdadera tribulación. En su tribulación el pueblo de Israel se convirtió a Dios. En su tribulación voltearon a ver a Dios. Dios permitió que les pasara todo lo que les estaba pasando. No solo eso, Dios lo provocó. ¿Por qué lo provocó Dios? Para obligarlos a que volteen a verlo a Dios. Mire, yo desde que inició esto de la pandemia, el Señor nos daba una palabra y la hemos repetido incansablemente: más fe, menos miedo. Sabemos que el virus es una realidad, tampoco no ay, no existe, no, sí, hay que cuidarnos, es una realidad, hay que cuidarnos y vacunarnos, pero tenemos que voltear a ver al Señor. El Señor hizo que se paralizara no solo México, el mundo. Dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga ojos para ver, que lo vea, ¿verdad? El Señor pudo haber provocado esto para que lo volteemos a ver, para que lo busquemos, para que estemos en tribulación y verdaderamente volteemos los ojos a Él. Porque si no llegamos a una tribulación, hay gente que, como decimos comúnmente, hay gente que no entiende. A veces lo que tenemos que hacer es soltarlos para que verdaderamente toquen fondo y puedan regresar como el hijo pródigo. ¿Qué hace el papá en el pasaje del hijo pródigo? Lo deja ir. Hasta que él toca fondo y andaba buscando comida entre el friego ahí de los puercos, ¿verdad? Tocó fondo y es cuando decide regresar al Padre. El Señor provoca muchas de nuestras tribulaciones para que nosotros lo busquemos, para que nosotros lo busquemos. Miren, no sé cómo suceda hoy, pero en mis tiempos, hablando ahorita que les hablaba como viejito de mis tiempos, cuando a uno le gustaba una muchacha, uno la invitaba al cine a ver una película de esas, o de mucha acción, o esas de miedo, que ya no haga eso, no vaya a ver películas de miedo. O que andaban en la feria y la subía allá a la Rueda de la Fortuna o a la montaña rusa, ¿verdad? Se la llevaba a esos lugares. ¿Por qué cree? Porque la muchacha empezaba: ay, tengo miedo, ay, y empezaba: ay. Y el varón: vete, aquí yo te protejo. ¿Qué sucedía? Se provocaba una leve tribulación para poder lograr un acercamiento. Así que no nos extrañe que Dios nos está atribulando un poquito para que volteemos nuestros ojos a Él, que podamos voltearlo a ver. A veces es necesario esa agitación, esa tribulación, para podernos acercar a Él. Ahora déjame te digo algo.
Si estás en una tribulación como de la que estamos hablando, no dejes que la tribulación te aleje de Dios. Al contrario, debes acercarte y debes estar cada vez más cerca y más cerca, y aférrate, agárrate más cerca del Señor. No te alejes. Hay gente que le pregunta: oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Es que he tenido muchos problemas. Pues es cuando más tienes que venir, es cuando más te tienes que acercar, es cuando más tienes que buscar del Señor. Así como Jacob cuando peleó con el ángel, ¿qué le dijo Jacob? No te voy a dejar ir, déjame, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Aférrate de esa manera. No te voy a dejar ir, Señor, hasta que me saques de esta tribulación. Aférrate al Señor. No te voy a dejar ir hasta que me respondas sobre esta situación. Así que cuando estés en esa situación, acércate al Señor. Tienes que acercarte, tienes que vivir por Él, tienes que agradarle, tienes que honrarle, tienes que exaltarle. Y nosotros ya tenemos la respuesta, y nosotros ya tenemos la victoria, porque tenemos un abogado delante del Padre. Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado defensor. Tenemos a Jesús, quien nos va a sacar de toda tribulación, pero lo único que necesitamos es acercarnos a Él, vivir la palabra como Él nos la enseña y acercarnos a Él. Es lo único que nos pide. Digo, a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero tampoco no vamos a empezar de golpe. Acércate a alguien que te pueda discipular, que te pueda ayudar, que te pueda apoyar en esos momentos difíciles. Y te puedo garantizar que muy pronto vas a estar dando testimonio de esa transformación. Así que ponte de pie. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque no importa la tribulación, no importa las situaciones que estamos viviendo, tú siempre estás ahí con nosotros, porque sabemos que podemos confiar en ti, porque sabemos que tú estás ahí de nuestro lado, porque sabemos que en ocasiones inclusive tú nos cargas y nos llevas en brazos. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ti es que podemos tener una relación correcta delante del Padre. Porque además sabemos, Señor, que la victoria ya la tenemos asegurada por medio de ti. Porque nos has dado vida eterna. Porque nos has dado salvación. Porque derramaste tu sangre hasta la última gota, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser salvados. Así que ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias y danos la fortaleza. Envía tu Espíritu Santo para que tu pueblo, esta tu iglesia, tenga visitación, pueda tener la certeza de que tú estás ahí, pueda tener la certeza de que tú los estás guiando y pueda tener la certeza de que eres el Dios de lo posible. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por tu gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Dígalo tal y como somos. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Él es más que suficiente, la roca. Back in Boston, we didn't know what to do. So,
She says, let's just wait it out.